relato de Dagon el abrumador dios del mar de Lovecraft. Si te has embarcado en este inquietante viaje, probablemente sepas que Dagon es una historia corta del maestro del terror, H.P. Lovecraft. Inspirada en una antigua deidad y el siempre presente tema de horror cósmico de Lovecraft, esta historia pone el pavor en primer plano, y conserva un impacto duradero en sus lectores hasta el día de hoy. Nacido en 1890, Howard Phillips Lovecraft revolucionó el género de terror, y dejó una profunda huella en el campo de la literatura. Su horror cósmico epónimo creía en un universo tan vasto y aterrador que eclipsa la comprensión humana. Es en este marco que llegamos a investigar el mito de Dagón. La génesis de la historia de Dagón se remonta al Antiguo Testamento, a los filisteos y a su dios pez, Dagón. La historia de Lovecraft, sin embargo, toma su propio camino, imbuyendo a la antigua deidad de un temor cósmico y vinculándola con el mar, la vasta e inexplorada extensión que aterrorizó a Lovecraft. La comprensión de Lovecraft del miedo era psicológica. Creía que la emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el tipo de miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido. Este principio se ejemplifica vívidamente en Dagón. Sus cuentos a menudo representan a personas comunes y corrientes que se topan con aterradores conocimientos antiguos, llevándolos a la locura o la muerte. La criatura, Dagon, es un reflejo de estos miedos, una antigua deidad que cobró vida a gran escala en la vívida imaginación de Lovecraft. Adorado por los filisteos, descrito en la Biblia, y resucitado por Lovecraft, Dagón es una encarnación del mar horrorizado, de la alienación y de lo inexplorado. Dagon aterroriza porque no podemos comprenderlo por completo. La historia, centrada en el descubrimiento por parte de un hombre de una ciudad antigua, y la aterradora deidad que una vez adoró, subraya la insignificancia de la humanidad y el sombrío poder de lo desconocido. Los únicos habitantes que quedan en la ciudad, deformes y horribles, sirven como sacerdotes, realizando implacablemente su adoración sin sentido a los pies de su aterrador dios. Dagon y los de su calaña encarnan un concepto que Lovecraft etiquetó como los grandes antiguos, deidades cósmicas antiguas cuyas percepciones difieren fundamentalmente de las nuestras. Rechazan nuestras convenciones del espacio y del tiempo, que existen en dimensiones que ni siquiera podemos comprender. Frente a entidades tan sobrenaturales, la humanidad no es más que un parpadeo, fácilmente extinguido y olvidado. Para Lovecraft, el océano era un símbolo de una inmensidad tan inefable. Las profundidades invisibles del mar reflejaban el insondable cosmos, y los misterios que contenía se convirtieron en un tema de horror convincente. El mar en Dagón se convierte en una entidad en sí misma, un vasto ser alienígena que actúa como anfitrión de una criatura de los rincones más profundos del miedo. El protagonista, atormentado por la ciudad y su antiguo dios, huye al mar. Allí, en medio de una densa niebla, se encuentra con un objeto colosal, una tumba colosal, un monolito obsceno que veneraba a un dios desconocido. Lovecraft describe la presencia como desformada, pero su misma presencia exuda un aura de temor indomable. A medida que avanza la inquietante narrativa, nuestra sensación de pavor se profundiza, subrayando el genio narrativo de Lovecraft. Dagón, la criatura del dios del mar, finalmente se revela en una plenitud aterradora, enfatizando la colosal audacia del autor. Su cuerpo mitad definido, mitad elementalmente incognoscible, es un testimonio del inquietante dominio de Lovecraft sobre la estética del miedo. Dagón puede ser visto como un presagio de los horrores venideros. Fue el primer trabajo de Lovecraft que finalmente habitó el blasfemo y extraño mundo de los mitos de Cthulhu. Aquí, Dagón es solo un pequeño capítulo de un vasto compendio de dioses bestiales y su tradición sobrenatural, que esperan la inevitable perdición de la humanidad. Sin embargo, en su brevedad y conmovedora simplicidad, Dagón resume lo que se convertiría en la esencia del horror cósmico de Lovecraft. Es una historia impulsada por lo aterrador desconocido, por la realización de la minuciosidad de las humanidades frente a fuerzas cósmicas insondables, y por la inquietante comprensión de que en el corazón del cosmos estamos solos. El mundo singularmente elaborado de Lovecraft, poblado de deidades monstruosas y sucesos inexplicables, continúa cautivando a los lectores. Sus escritos nos obligan a enfrentar los límites de nuestro conocimiento, y enfrentar realidades más allá de nuestra comprensión. Nos invita a explorar el universo inquietantemente infinito, convirtiendo el miedo en fascinación. Dagon es un testimonio inquietante del genio inefable de Lovecraft, que marca la génesis de su marco narrativo definitorio, en el que el horror no es causado por nada esencialmente monstruoso sino que se origina en nuestra incapacidad para comprender, en nuestra comprensión limitada del vasto teatro cósmico que es nuestro universo. En cuanto a Dagon, el homónimo de la historia, su influencia resuena en las páginas de esta historia llena de temor. Azota las costas de la literatura, creando olas en el ámbito de la ficción de terror, inundando a los lectores con oleadas de inquietud. Su legado se siente asombrosamente presente, muy parecido al mar, siempre presente, siempre amenazador. En conclusión, la historia de Dagón trasciende la narrativa de una criatura monstruosa. Amplifica la incesante exploración de Lovecraft del miedo a lo desconocido y nuestra lamentable insignificancia frente al cosmos.
Continúa teniendo un poder aterrador y asediador, incluso décadas después de su creación, consolidando firmemente su lugar en el panteón de la ficción de terror. No olvidemos que el objetivo de Lovecraft nunca fue aterrorizarnos por el entretenimiento irreflexivo, sino más bien iluminarnos asustándonos para que salgamos de nuestra complacencia. Al escribir más sobre lo desconocido que sobre lo conocido, traspasó los límites del miedo típico hacia una meditación más profunda sobre la existencia humana y los límites del conocimiento. A través de la lente profundamente filosófica de Lovecraft, estamos dotados de la herramienta distintiva de la introspección. Mientras lidiamos con la aterradora entidad de Dagon, nos vemos obligados a enfrentar nuestros miedos más profundos, ya sea que provengan de elementos de terror típicos o se despierten de nuestros océanos personales de lo desconocido. Dagon, por tanto, preside majestuosamente dentro del templo de los horrores cósmicos de Lovecraft. Es un dios potente que reina sobre el mar de miedos humano y el océano de densas incertidumbres cósmicas, inculcando una sensación de grandeza de terror, de belleza de pavor y de misterio de horror. Así, mientras nos sumergimos en las tormentosas profundidades de la narración de Dagon, no nos limitamos a nadar entre las mareas del miedo. En un nivel más profundo, navegamos y desentrañamos los misterios de la existencia. Ampliamos nuestros horizontes, empujando contra las barreras de la ignorancia y, en el proceso, enfrentándonos a la inevitable marea del tiempo mismo. Los encuentros con las obras de Lovecraft, como Dagon, son encuentros no solo con estructuras narrativas o mecanismos estilísticos sino, fundamentalmente, con exploraciones profundas de nuestra condición humana. Estas son historias directamente de la frenética profundización de Lovecraft en las profundidades tanto de lo cósmico como de uno mismo, una balsa improvisada a la deriva hacia lo desconocido, hacia reinos que apenas podemos definir o comprender. Al embarcarse en viajes llenos de temor a profundidades inquietantes de la psique humana y el cosmos insondable, las narrativas de Lovecraft se extienden más allá del ámbito de la ficción. Se convierten en pruebas de nuestro propio coraje, de nuestra resiliencia cuando nos enfrentamos al caos enloquecedor y demoníaco de la existencia. Como lectores, se espera que participemos en el viaje de Lovecraft, como meros espectadores y como compañeros de viaje, navegando por peligrosos pasajes de realidades incomprensibles y revelaciones trascendentales. Profundamente inquietante en sus implicaciones, desgarrador en su representación macroscópica pero íntima del universo, Dagon en última instancia motiva a los lectores a cuestionar, a dudar, a temer y a maravillarse ante el cosmos y la condición humana. Al romper nuestras restricciones de comprensión autoimpuestas, Lovecraft nos permite interactuar con el universo a un nivel que da forma a nuestras percepciones fundamentales. En esta evolución de la conciencia, su ficción nos inyecta un terror estimulante de lo desconocido, un pensamiento de blasfemia sublime más allá de los límites de la reflexión humana. Quizás esta sea la esencia de Dagon. Aléjate de las imaginaciones conocidas y entra en el abismo de lo desconocido. Cuestiona tus percepciones y explora los territorios hasta ahora inexplorados de la psique humana, y allí encontrarás a Lovecraft, esperando guiarte a través de los aterradores paisajes de la realidad. Dagon acecha dentro del panorama más amplio de entidades cósmicas de Lord Lovecraft, de la mano de otras monstruosidades impresionantes que reinan sobre los horrores del universo, un centinela leal del infinito, que guarda las puertas del entendimiento. Venid, pues, separemos el turbio mar de la ignorancia, desafiemos la tempestad cósmica de la duda existencial, y miremos inquebrantablemente el cavernoso abismo de lo desconocido. Porque es en esta valiente confrontación con Dagon y sus parientes cognitivos donde logramos avances audaces, no solo en la comprensión del universo sino también en la comprensión de la verdadera profundidad del potencial de la humanidad. Así, aprendemos que el miedo, y sus primos el terror y el horror, no son solo respuestas emocionales a estímulos externos. Son, más importante aún, las claves para la comprensión de nuestro yo más profundo, y del universo que nos da forma y se encuentra dentro de nosotros. Como pensamiento de despedida final, volvamos el espejo sobre nosotros mismos, para contemplar nuestro reflejo a través de las arenas eternamente cambiantes del tiempo y el conocimiento. Porque en estas reflexiones podríamos encontrar las formas pulsantes de las deidades cósmicas Dagon, Cthulhu, bostezando y esperando sus resurrecciones.